tardes. Una vez más, 23 de marzo a las 5 de la tarde empezamos un nuevo webinar que sabéis que organiza la Fundación Mémora dentro de lo que es su proyecto de Ciudades que Cuidan. En estos momentos, hoy nos toca el webinar Urbanismo en la ciudad que cuida. Para ello participan diferentes profesionales vinculados al mundo de la arquitectura y el urbanismo, que ahora os iré comentando, y en los cuales, pues, para mí es un honor luego que poderlos presentar y ya de entrada reconocer el trabajo que han hecho para vertebrar lo que será lo que es el cuaderno o el paper que hemos colgado estos días de urbanismo en la ciudad que cuida. Sabéis que esto se enmarca dentro de este proyecto que hace la Fundación Mémora, que hemos estructurado 22 grupos de trabajo, que participan más de 100 profesionales expertos en diferentes materias, hay 20 grupos, y hoy nos toca el grupo que le habíamos llamado Urbanismo y Hábitat. Este es un grupo formado por 5 personas que ahora presentaré. Como todos los webinars, va a ser un webinar que va a durar 70 minutos. Intentamos que esto se mantenga en el horario previsto de 1 hora y 10 minutos. Por lo tanto, a las 6:10 deberíamos cerrar. Es un webinar que tiene pues, una primera fase en la que os habéis repartido o se han repartido los ponentes cómo presentar el trabajo que han hecho y luego haremos un debate con preguntas para cada uno o para todo el conjunto para poder concluir a las 6:10 minutos con lo que sería lo que llamamos el decálogo de qué es lo que tiene que hacer una ciudad para iniciar o para transitar en el camino que llamamos de una ciudad que cuida, que lo haría el líder del grupo. El líder del grupo ha sido Luis Berenguer. Con él está Maite Pozo, está María Salinas, Pera Serra y Ramón Sisó, que luego os iré presentando. Por el formato, y los que ya se han conectado otras veces, pues ya lo saben, pero los que son de nueva conexión, no admitimos preguntas en directo, pero sí que admitimos preguntas que luego se contestan todas, exclusivamente todas, a través de enviar esta pregunta a la página que veis aquí de fundacion@fundacionmemora.org. Con esto luego el líder o los miembros del grupo van a responder a las preguntas que la asistencia a este webinar quieran hacer. Empezamos pues. Presento a Luis Berenguer. Luis Berenguer es arquitecto urbanista de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Barcelona desde hace muchos años. Durante 2 años ha sido gerente del consorcio urbanístico de la Colonia Güell, de los municipios aquí de Santa Coloma y de Sant Boi de Llobregat. Durante muchos años, desde el 86 hasta el 2011, ha estado trabajando en el Instituto Catalán del Sol, en el Incasol, donde acabó siendo subdirector general del mismo, y en los años 11, 12, 13, 14 y 15 estuvo en el Ayuntamiento de Mataró, de Barcelona, como jefe del área de territorio y vía pública y como gerente de la empresa pública de promoción y vivienda urbanística PUMSA. Hace mucho tiempo que trabaja en el ámbito del urbanismo y, para tanto, para mí es un honor, ha liderado el grupo y, en todo caso, te tocaría a ti, Luis, hacer lo que llamaríamos la presentación general del trabajo que habéis hecho y que ya sabéis que está publicado en esta página de de ciudadesquecuidan.com. Venga, Luis, cuando quieras. Muy bien, gracias, Joan. En primer lugar, quiero agradecer en mi nombre y en nombre de todo el equipo a la Fundación Mémora la oportunidad que nos ha dado de participar en este foro sobre la ciudad cuidadora. Es un tema apasionante y complejo que nos ha obligado a un ejercicio de síntesis importante. Confiamos que el esfuerzo nos haya ayudado a dar orden y claridad a las ideas que les vamos a exponer. Para la elaboración de nuestro trabajo nos ha sido de mucha utilidad lo que nombráis como ciudad que cuida. Una expresión muy afortunada, muy intuitiva y fácil de comprender, que podría ser el punto de partida para la elaboración de un relato compartido sobre la ciudad, sobre su desarrollo y sobre su transformación. Los relatos bien fundamentados, como sabéis, tienen la virtud de señalar una dirección, un camino. Y en el ámbito urbanístico, como en todo, esto es muy importante, sobre todo para encarar el debate público sobre la transformación urbana, porque es un proceso de gran trascendencia política que ha de ser necesariamente compartido por la ciudadanía. Si la comunidad sabe a dónde hay que ir, se parte con ventaja y el camino se hace menos costoso. Para reflexionar sobre este proceso de transformación urbana hemos formulado 3 preguntas cuyas posibles respuestas queremos compartir con vosotros. Una, sobre la comunidad. Otra, sobre los instrumentos disponibles y la última, sobre el modelo urbano. Vayamos por la primera, sobre la comunidad. ¿Qué nos tenemos que exigir para llegar a ser una comunidad cuidadora? De entrada algo obvio, pero no por ello deja de ser imprescindible.
Necesitamos una comunidad con un alto sentido de pertenencia y un grado de concienciación y de compromiso con lo urbano fuerte y decidido. Una comunidad cuidadora necesita personas responsables que sean conscientes del papel activo que han de ejercer en ella, tanto para reivindicar sus derechos y cumplir sus obligaciones, como para asumir su compromiso y responsabilidad para defenderla y mejorarla. Necesita también una clase política y de gestores públicos capaces de organizar, gestionar, incentivar y potenciar esa comunidad que ha de ser cuidadora. Una clase política que tenga la valentía y la audacia de convertir el compromiso en pacto. Un pacto político a medio y largo plazo que incorpore a toda la comunidad mediante un proceso de participación ciudadana serio, profundo, organizado, transparente, continuo, que nos permita sentar las bases del nuevo urbanismo y de una nueva ciudadanía. Un compromiso colectivo como garante de un urbanismo hecho de abajo arriba, donde el cuidado y la solidaridad sean el motor del cambio. La segunda pregunta es: ¿qué instrumentos organizativos y legislativos hacen falta para hacer posible ese nuevo urbanismo que les he mencionado? Solo les voy a comentar tres que, a nuestro entender, son de capital importancia. El primero, la gobernanza. Necesitamos una nueva manera de estructurar el campo de acción política para hacer posible el desarrollo de estrategias y acciones que faciliten la tarea de construir y transformar la ciudad. Una nueva manera de gobernar y de gestionar lo público a través de redes autorreguladas, independientes, horizontales y estables dentro de un marco regulador y normativo. Una gobernanza que, entre otras cosas, facilite el acuerdo para la construcción, la gestión y el mantenimiento y conservación de lo urbano. El segundo, leyes y normas para hacer posible la ciudad que cuida. En este aspecto consideramos imprescindible disponer de una legislación menos farragosa y exhaustiva y que sea, sobre todo, más flexible y adaptativa. Una legislación que permita acomodarse sin excesivo esfuerzo a los cambios, a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos y a lo imprevisto, que solo podemos intuir pero no conocer. Solamente con pensar en la pandemia nos podemos hacer una idea de lo que esto significa. Es imprescindible entonces actualizar la legislación urbanística para desplazar el centro de gravedad del crecimiento a la resiliencia y a la sostenibilidad urbana. El tercer aspecto hace referencia a un nuevo modelo de organización municipal. Un modelo diseñado y adaptado para hacer posible la ciudad que cuida. Los municipios tienen todavía una estructura organizativa excesivamente jerarquizada con un marcado carácter vertical. Una organización con pocas e insuficientes estructuras transversales que garanticen una visión de conjunto para una realidad compleja, diversa y cambiante. Nunca la suma de miradas parciales dan como resultado una visión de conjunto. Sin una comprensión holística del fenómeno urbano, la gestión de la ciudad, que se quiere sostenible y cuidadora, es difícil, por no decir imposible. Y para terminar, la tercera pregunta. ¿Cuáles son los aspectos urbanísticos fundamentales y que han de estar en la base del modelo urbano de la ciudad que cuida? La ciudad resiliente, la ciudad sostenible. De forma muy sintética hemos identificado cuatro aspectos. El primero, la nueva ciudad como ciudad abierta. Entendemos por ciudad abierta aquella que se caracteriza por su plasticidad, su resiliencia, su capacidad adaptativa a una realidad cambiante y diversa. Una ciudad inclusiva que favorece los contactos, que refuerza las sinergias entre las distintas partes que la componen, que están poco o mal relacionadas, y sobre todo a partir de una planificación y un diseño urbano enmarcado en un proceso evolutivo de cambio y de adaptación que ha de ser un proceso ni cerrado ni predeterminado y que se concrete a partir de formas urbanas porosas donde el conocimiento, el uso y la experiencia de la ciudadanía puede permitir adaptarlas, completarlas, modificarlas o cambiarlas. Una ciudad con viviendas y equipamientos pensados y construidos como espacios para permitir su progresiva adaptación a las necesidades derivadas de las distintas etapas de la vida de las personas, o a nuevos requerimientos para su uso o simplemente a nuevos usos. La vivienda y los equipamientos se han de ubicar en edificios concebidos
con la flexibilidad suficiente para absorber necesidades que puedan cambiar con el paso del tiempo. Ciudad abierta, edificios flexibles. El segundo aspecto es la ciudad entendida como espacio de relación. La ciudad es el lugar de relación por excelencia. Como tal, necesita espacios pensados y diseñados para fomentarla y facilitarla. Espacios que estén próximos a la residencia, a los comercios, a los equipamientos públicos y al transporte público. Que sean espacios integradores, diversos, democráticos y no discriminatorios, flexibles y adaptables, de manera que propicien la convivencia intergeneracional e intercultural dentro de la comunidad. El tercer aspecto hace referencia a la movilidad urbana. Una movilidad urbana que la entendemos que ha de ser a la medida de las personas. La ciudad que cuida ha de promover un urbanismo hecho a la escala de las personas, donde el transporte público y la movilidad a pie, en bicicleta o en patinete, sean el referente y la medida de lo urbano. Lo que hay que propiciar es el movimiento acelerado de la información y del conocimiento, no el de las personas. Y el cuarto, la ciudad como espacio seguro. La seguridad es un requerimiento que va unido al hecho urbano desde sus orígenes. La nueva ciudad ha de pensar en espacios públicos que favorezcan la percepción de seguridad como algo real, que sean fácilmente legibles y entendibles, sin obstáculos que limiten su uso, con mobiliario y vegetación que no dificulte la visibilidad, bien iluminados, de fácil ubicación, bien señalizados y que favorezcan la simultaneidad y continuidad de usos. En definitiva, para la ciudad que cuida necesitamos una comunidad cohesionada, fuerte y comprometida, una clase política con la audacia y valentía necesarias para encarar un proyecto de largo alcance y gran trascendencia, que entiende que la participación es el gran instrumento de relación con la comunidad y que es capaz de impulsar, incentivar y acordar un nuevo pacto cívico para la construcción de la ciudad que cuida. Necesitamos también reformas legislativas y organizativas que hagan posible la nueva ciudad, una ciudad que ha de ser abierta y adaptable, segura y con espacios y movilidad a escala humana. El reto es grande y mucho el trabajo por hacer. Y encima no podemos perder el tiempo. La ciudad que cuida nos puede facilitar el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Perfecto. Yo pienso que has tocado cantidad de temas, a cuál más importante probablemente, y de hecho ya éramos conscientes porque muchos están, bueno, por no decir todos, están muy reflejados en el trabajo que habéis hecho. Le toca el turno ahora a Maite Pozo Querol, que la conocemos desde hace tiempo, que colabora con la Fundación también. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, que trabajó en su momento en la unidad administradora del Fondo Social Europeo durante el año 91 hasta el 2009, que desde entonces, durante un par de años, estuvo en la Dirección General de Política Social del Ministerio de Sanidad y Política Social. En el 2011 se incorporó en el INSERSO, en la coordinación del Año Europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional, y desde el 2013 es la que coordina la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, que como saben ustedes está promovido por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, impulsada por el INSERSO, pues está con este trabajo por delante, ¿no? A ti te tocaría, Maite, el urbanismo desde la perspectiva de la ciudadanía. Tu turno. Bueno, muchas gracias, Joan. Y bueno, yo quería también dar las gracias a la Fundación por contar con el INSERSO, conmigo. Y bueno, decir que agradecer también a mis compañeros y mi compañera de grupo porque he aprendido mucho durante todas las reuniones que hemos tenido. Cuando me propusisteis participar en algo que era urbanismo y arquitectos, arquitectas, urbanistas en el grupo, yo dudé un poco de cuál era mi papel, ¿no? Y luego, bueno, creo que sí que hemos que combinar lo social, yo he aprendido mucho y creo que tenía todo el sentido. Entonces, cuando yo pensé en el urbanismo y qué tenía que, desde mi falta de experiencia como urbanista y como arquitecta, qué pensaba que una ciudad desde el punto de vista del urbanismo podía aportar para ser una ciudad que cuida, lo primero que pensé es que la ciudad como espacio en sentido amplio nos ofrecía una maravillosa oportunidad para visibilizar aquello a lo que queremos darle valor.
En este caso, el cuidado. ¿Qué es una ciudad que cuida? ¿Valoramos el cuidado o no lo valoramos? El urbanismo puede ayudar a visibilizar esto. Y además es que a partir de esa visibilidad de lo que valoramos, estamos también educando, sensibilizando y contribuyendo a cambiar la perspectiva hacia la propuesta que nos planteaba Victoria Camps en su magnífico escrito de inicio de todo este trabajo, ¿no? Ya aterrizando, después de poner en valor lo que queremos visibilizar en la ciudad, una ciudad que cuida, lo ha dicho Lluís, facilita la participación, pero la participación en la vida diaria, en todo lo que en ella se desarrolla, ofrece oportunidades de participación tanto en la vida social como la cultural, como la política, la educativa, la espiritual, de ocio, es decir, muchas formas de participación que un urbanismo puede facilitar o puede no facilitar y contribuir a que se excluya a personas, por ejemplo, ¿no? El no excluir a nadie es fundamental en esta participación. Los seres humanos somos relacionales e interdependientes por naturaleza. Hoy cuido y mañana me cuidan. Esto, una ciudad que cuida tiene que tenerlo en cuenta también, es decir, las relaciones sociales, también las intergeneracionales, tienen que ser facilitadas por el urbanismo, por la ciudad desde el punto de vista urbano, no solo, pero también. Como también, pues el espacio urbano de una ciudad cuidadora debe contar con espacios comunes que fomenten la convivencia entre distintas generaciones, que acojan espacios que sean capaces de o que puedan acoger actividades que promuevan las relaciones sociales, eso, entre personas de distintas edades, de distintas etnias, bueno, que tenga esos espacios. Yo me llamó mucho la atención o he empezado a fijarme a través de a partir de estar en este grupo, cómo hay, por ejemplo, barrios donde las viviendas son hacia adentro, ¿no? Urbanizaciones todas cerradas con su piscina y tal, y otras que son hacia afuera, mucho más espacio de convivencia. Esos son espacios de generación de relaciones sociales. La Organización Mundial de la Salud, además, establece que tanto la participación como las relaciones sociales están estrechamente vinculadas a una buena salud y al bienestar durante todo el curso vital. Incluso cómo envejezcamos puede estar determinado por esta participación y esta posibilidad de mantener las relaciones sociales. Y voy terminando. Otro factor que a mí me parece fundamental en una ciudad que cuida es la equidad. Una ciudad no será una ciudad que cuida si se olvida de la equidad y se olvida de las personas más vulnerables y de situaciones de discriminación. Las medidas, por tanto, desde el punto de vista urbanístico y actuaciones de mejora que se lleven a cabo en el espacio urbano y en el hábitat de una ciudad deben beneficiar por igual tanto a hombres como a mujeres, no siempre utilizamos el espacio de la misma manera, a personas de todas las edades, personas con más recursos y con menos recursos, en definitiva, beneficiar a toda la población y nunca contribuir a que esa brecha de desigualdad se amplíe, sino todo lo contrario, a intentar reducirla, ¿no? Y por último, es importantísimo, o así lo visualicé yo en el momento así de visualizar un urbanismo en una ciudad que cuida, es que sea una ciudad saludable y sostenible medioambientalmente. Es decir, una ciudad que tiene en cuenta, que piensa en la salud de las personas que viven en ella, pero también en las generaciones futuras. Por eso tiene que ser sostenible. Cuida, por tanto, el entorno ambiental, evita o reduce la contaminación pues a través de la disponibilidad o creación de espacios verdes que benefician a la salud física y emocional de las personas, a través de la reducción de la contaminación con una movilidad sostenible. En definitiva,
yo si tuviera que quedarme con una serie de mensajes o palabras, diría que desde el punto de vista del urbanismo, una ciudad que cuida facilita la participación, facilita las relaciones sociales, no se olvida nunca de la equidad entre las personas y no se olvida de las generaciones futuras y de nuestra salud. Es decir, es una ciudad saludable y es una ciudad sostenible medioambientalmente. Y hasta aquí mi presentación. Gracias. Perfecto, Maite, muy bien, más claro, muy claro. Y que por lo tanto nos da pie luego en las preguntas a profundizar, ¿eh? Muy clara tu exposición. Ahora me toca el turno a Ramón Sisó y a María Salinas. Ramón Sisó es arquitecto también, urbanista, también por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, máster en estudios territoriales por diferentes universidades, posgrado de proyecto del territorio de ciudad y lugar, en el máster de proyección urbanística. Desde el Instituto de Estudios Territoriales ha sido miembro del equipo redactor del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, de estudios para planes directores urbanísticos, proyectos europeos y estudios sobre paisaje. Ha impartido clases en másteres y cursos sobre urbanismo, territorio, paisaje, en la Facultad de Geografía. Actualmente es miembro del Servicio de Redacción del Plan Director Urbanístico Metropolitano de Barcelona, dentro del área metropolitana de Barcelona. Y más cosas, ¿no? Y María Salinas también es arquitecta urbanística, también por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una técnica urbanista y máster en estudios territoriales y urbanísticos y actualmente responsable de planificación y de modelo de ciudad del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, aquí en Barcelona. A vosotros os tocaría hablar de el urbanismo y el espacio público, cuando queráis. Hola, buenas tardes y muy agradecido por la invitación y bueno, ahora voy a hacer unas pinceladas de lo que entendíamos como enunciado del trabajo, ¿no? Hablo yo, pero hablo también en boca de María Salinas, a las cuales hemos estado haciendo el trabajo muy codo a codo y por tanto me siento también como, digamos, representante de ella, ¿no? Bueno, sin más dilación, la ponencia gira en torno a 4 puntos principales, ¿no? Las cuales nos hemos dado cuenta que muchas de ellas se han manifestado ahora como muchas otras cosas por la pandemia, pero que en el fondo han puesto en manifiesto carencias estructurales, ¿no? De los hábitats urbanos, lo que podríamos llamar hábitat urbano. Y los 4 puntos que les voy a hablar son principalmente, el primero, los patrones adaptativos de un organismo pluricentral, lo que podríamos hablar como una escala más territorial. La actualización, en segundo punto, la actualización de la ciudad. Actualizar la ciudad, ¿qué significa? En el sentido de rehabitar, reactivar, renaturalizar, ¿no? En tercer punto, la calle y la vivienda, ¿no? Sin hablar de la vivienda, que ya habrá la ocasión para ello, hablar de estos límites difusos, ¿no? De esta interacción entre ambos, ¿no? Y por último, estos nuevos equipamientos, ¿no? Y hablar más de aquel equipamiento al uso que los planes urbanísticos hacían, sino hablar de, ¿por qué no?, ecosistemas dotacionales, ¿no? Bien, en cuanto a los patrones adaptativos, es decir, frente a una visión macroscópica de los territorios, necesaria en tanto en cuanto también la toma de decisiones de carácter sistémico, es decir, políticas y estrategias de movilidad, de vivienda, etcétera, se contrapone y se complementa una visión territorializada y adaptada, en base a la aplicación de patrones urbanos de modelos territoriales. Se trata también, no obstante, de un diálogo continuo entre las dos aproximaciones, ¿no? Las dos escalas de visión, ¿no? En la que persiste la idea de que el modelo nace del propio territorio, de su geografía, de las relaciones históricas, del carácter de sus habitantes como individuo, pero también como comunidad, ¿no? En este sentido, los espacios referenciales, las centralidades, si lo decimos así, ¿no? O conceptos más amplios, ¿no? De tipo metropolitano, ¿no? O bien la plaza, el centro de la ciudad, si nos referimos a aquellos espacios más cercanos, en el imaginario colectivo también ciudadano, forman una parte importantísima en el dibujo de un mapa vital del ciudadano, de sus relaciones diarias. Por consiguiente, entender los continuos urbanos dentro de una visión orgánica, ¿por qué no?, a través de espacios de referencia, de espacios acordados, ¿no?, que articulen, sumen y promuevan la vida urbana a distintos niveles, forman parte, creemos, de uno de los temas principales en la mejora de nuestros hábitats urbanos, ¿no? A menudo a veces hacemos o vemos, ¿no?, vivimos, ¿no?, la pérdida de referencia de nuestros centros históricos, ¿no?, de actividad, de vitalidad, ¿no?, de referencia en otro caso, ¿no?
En este sentido, si hacemos incluso un repaso histórico, no se trata de visiones desconocidas, ¿no? Algunos de los patrones urbanos que defensan una mirada policéntrica, ¿no? Pluricentral, orgánica, incluso ya tuvieron debate en el siglo pasado, ¿no? A inicios, como en Helsinki al 1900, ¿no? O Patrick Guedes, un biólogo, ¿no? Hablaba así también cuando hablaba de Edimburgo, ¿no? O incluso también en el Plan de Londres del 1941 de Patrick Abercrombie, ¿no? Donde reconoció una ciudad atomizada en barrios y sobre la cual se proyectaba el futuro, ¿no? Estamos hablando de contexto, de barrios, incluso de asociar orden formal y orden funcional al orden social ya contextualizado, ¿no? Por lo tanto, el camino en este sentido está ya meditado, ¿no? A pesar de la visión fragmentada que tuvo parte del desarrollo de las ciudades ya en pleno siglo XX, con otros valores también algunos positivos, ¿no? Pero también en el peor de los casos, únicamente con unas ciudades y con unos crecimientos metropolitanos organizados a partir de la jerarquía del automóvil, ¿no? Que es también lo que nos ha llegado en buena parte hoy, ¿no? Decía un compañero que si bien el siglo XIX fue el siglo de los ingenieros y el siglo XX de los arquitectos, ¿por qué no dejemos que el siglo XXI pueda ser para el de los biólogos también, ¿no? Por esta visión, digamos, sistémica o renaturalizada de nuestro contexto urbano, ¿no? En este sentido ya enlazo con el siguiente punto, ¿no? El de la actualización de la ciudad, ¿no? El rehabilitar, el reactivar, el renaturalizar, ¿no? Que hablamos de actualizar, de renovar, de reajustar, de reprogramar. Todos ellos establecen cambios a partir de trabajar sobre lo construido. Ya no nos extendemos sobre lo construido, minimizando también el coste del cambio para maximizar sus efectos, ¿no? Estrechamente con lo que hablábamos ahora con el punto anterior, la herencia de una ciudad fragmentada y especializada del siglo anterior, del siglo XX, ha llevado también a una jerarquización de la vida urbana, mucho más acuciada también en los centros metropolitanos, ¿no? No es lo mismo, antes se hablaba, ¿no? No es lo mismo un ámbito metropolitano que las ciudades de entre 100 y 500.000 habitantes o 150.000 habitantes, son realidades distintas, ¿no? Aunque todos conviven y todos comparten urbanidad en este sentido, ¿no? Por tanto, volver a una idea de transformación de lo habitado, de intervención sobre lo construido, desde la óptica de mezcla de tejidos, usos y actividades, influye directamente en la vida urbana, en cómo la ciudad cuida a sus ciudadanos, ¿no? Espacios residuales, inseguros, inutilizados en franjas horarias determinadas, ¿no? Barrios eminente o exclusivamente residenciales, espacios industriales segregados o poco compactos, forman parte del repertorio ya conocido, ¿no? Hablamos a menudo de densidad, ¿no? Pero a veces olvidamos la compacidad, ¿no? Algo que incluso es muy, digámoslo así, muy mediterráneo, muy de nuestra latitud, ¿no? La compacidad, la proximidad, las distancias cortas, ¿no? Entre edificios, pero entre personas también, ¿no? Por tanto, acaba siendo determinante, ¿no? Incluso más que la densidad, para que la vida urbana prospere. Delante de esta imagen descrita, la alternativa pasa, entre otras, por la mezcla de usos, de tejidas en la medida de lo posible, de la vuelta de la actividad entre la residencia, también la infiltración, cómo penetran otra vez los espacios abiertos en el tejido urbano y viceversa, ¿no? Los espacios naturales dentro de la ciudad, también desde una óptica orgánica, donde el orden social, creemos, el orden social funcional y formal, deberían inspirarse mutuamente, ¿no? Y que fuesen de la par, a ser posible. Y aquí nos vamos ya, con esta infiltración nos vamos a la calle, ¿no? A la calle, a la vivienda, a la calle como espacio, como espacio singular, ¿no? Hay muchas calles, hay muchas variaciones de calles, de espacio público. Y en este sentido se aborda su idea como una parte más de la vivienda, del habitar, la calle junto a la plaza, los bordes urbanos, ¿no? Estas periferias urbanas de ciudades grandes, más grandes o más pequeñas, ¿no? Pero que existen, ¿no? Cuando se acaban las cosas, ¿no? Estos bordes urbanos y sus variantes contemporáneas, ¿no? Como categorías urbanas básicas, ¿no? Reconocibles por el ciudadano, creemos que deben potenciarse como espacios constituyentes de convivencia, ¿no? Nuevas imágenes de la ciudad, ¿no? De la urbanidad. El desdibujado en este sentido, el desdibujado de un límite entre lo público y lo estrictamente privado, también provoca la aparición de un repertorio de espacios de transición, ¿no? Necesarios desde los dos lados, como complemento y extensión de los usos de la vivienda, que a veces en barrios
polígonos de vivienda por merma de espacio no pueden existir o no son posibles, la calle ejerce un atractivo muy grande en la ampliación del programa de la vivienda, y más en nuestras latitudes, ¿no? Y viceversa, ¿no? En este sentido, ¿no? Cómo en las nuevas propuestas de vivienda podemos llegar a incorporar, ¿por qué no?, algunos elementos que puedan, de hibridación, que puedan jugar este papel entre lo que es necesario desde la agrupación residencial de lo común a la calle, ¿no? A espacios, digámoslo así, de usos múltiples, ¿no? La calle como vía, como soporte de movilidad y a partir de ahora en su creciente también recuperación del espacio, ofrece la posibilidad de ubicar dotaciones también, ¿no? Y elementos que presten servicio a la comunidad. Ejemplos son los de Barcelona, pero, o que están sucediendo en otros lugares de Europa, que, digamos, el acotado del espacio utilizado por el vehículo lleva a la proliferación de un espacio que no contábamos con él. Debemos preguntarnos, ¿este espacio que de golpe podemos poseer o podemos recolonizar, es posible emplearlo para otros usos? Creemos que es una buena pregunta, ¿no? Y en este sentido, el de los equipamientos, ¿no? El cuarto punto, ¿no? En la actualidad, el debate urbanístico vuelve a analizar el papel de los equipamientos en las ciudades y en los ámbitos metropolitanos, ¿no? En términos generales, si bien la introducción de espacios destinados a tal uso se ha realizado a partir de lo que denominamos hoy estándares, ¿no? Estándares urbanísticos, las reflexiones recientes posicionan a la persona en el centro, ¿no?, de la recepción de servicios y prestaciones, sobre todo en el caso que nos ocupa en torno a la salud y la asistencia también, ¿no? De este modo, más allá de la concepción zonal, ¿no?, que nos reservaba el urbanismo del siglo XX, de las reservas de suelo, el dimensionado de atributos como proximidad y red, sobre todo, cobran una relevancia mayor, ¿no? El de la proximidad, ¿no? Garantizar unos niveles óptimos de cercanía y abasto a la población de los distintos servicios asistenciales y sociales dentro de los tejidos urbanos, ¿no? Lo que denominamos como áreas de servicio de un equipamiento, que permite obtener una primera imagen del radio de afectación física, ¿no?, y poblacional de sus déficits o concurrencias, ¿no? Por tanto, el dimensionado debería realizarse según el tipo de equipamiento, de contexto urbano, importantísimo, y en función también de la distancia recorrida a pie en minutos, ¿no?, la cercanía, la proximidad, ¿no? Ciudades próximas, lo que estamos hablando, ¿no? La ciudad de 15 minutos o menos inclusive, ¿no? Y el otro punto es la red, ¿no? Hablamos de red de equipamientos sobre una red ya urbana, ¿no? En este sentido, no solo hacemos hincapié en la posible coincidencia de distintas redes de equipamientos existentes y nuevas, lo que llamamos conceptualmente como un hábitat, sino que hablamos del propio espacio social, inclusivo a todos sus efectos, caminable y renaturalizado, ¿no? De este modo, la calle, en su representación de espacio urbano colectivo, activo y doméstico, debe ofrecer también itinerarios saludables, ¿no? En buena medida. La calle en sí misma ya puede ser un equipamiento. Dicho, no solo es aquel tronco donde pasan todos los servicios que no los vemos en el subsuelo, ¿no? Y por tanto, son itinerarios coincidentes con los recorridos que acerquen también las personas a su equipamiento de referencia, en este sentido, ¿no? Estos hábitats, estos nuevos equipamientos como un nuevo paradigma, es decir, más allá de la especificidad requerida para los distintos tipos de equipamientos y en función del contexto urbano, la tendencia de estos últimos años se ha llevado a conjugar en ocasiones excepcionales distintos servicios públicos en un mismo edificio también, ¿no? Un hecho creciente en otros países y que toca la representatividad de las administraciones públicas en el marco de la planificación urbana de nuestras ciudades. Por otro lado, no se trata tanto de equipar como de abastecer y asistir, más aún teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, ¿no? Algunos aspectos igual deberían ser alrededor de la concurrencia, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Y la coincidencia intergeneracional, ¿no?, que comentaba también Maite, ¿no? La mejora de este aspecto tiene implicaciones en salud emocional de las personas de edad avanzada. Creemos ya que en el marco de un sector de edad creciente da una alternativa urbana incluso a una soledad doméstica, ¿no? A su vez, los encuentros de sectores de edad distintos con intereses socioculturales diversos constituyen un estímulo en el ejercicio cognitivo, ¿no?
En otro punto, también en el diseño de equipamientos debiese ser también la programación participada, ¿no?, de los mismos. Sus usuarios y las administraciones debieran ir a la par, ¿no?, en la elaboración de programas, ¿no? Y esto acaba siendo una demanda creciente, y más en lugares o en ciudades, entre comillas, ciudades de baja densidad, ciudades, digamos así, urbanizaciones, que carecen de puntos de referencia o están infradotados en equipamientos, ¿no? Delante de esta de carencia, ¿por qué no? Más aún la apuesta por la participación, ¿no?, por el diseño ad hoc de algo que es necesario y que va a ser muy utilizado. Y aparte de convertirse también en un espacio referencial, ¿no?, lo que hablábamos al principio, ¿no?, de los espacios de referencia de aquella centralidad, ¿no? También, si hablamos de los equipamientos de salud, ¿no?, los asistenciales, la confluencia de servicios, la asistencia a los centros de salud, la asistencia primaria, la hospitalaria, la rehabilitadora, ¿no?, debe implicar una mejora funcional de los desplazamientos, ¿no?, de la calle, ¿no?, y de la gestión de los servicios destinados. Sobre todo, acordémonos de las personas con alguna discapacidad motriz, ¿no? Por otro lado, también cabe recordar que la coincidencia de distintos tipos de equipamiento en un mismo lugar constituye una mejor apropiación en términos de uso temporal del espacio colectivo, ¿no?, que el que los rodea más inmediatamente. Un hecho que a la vez implica una diversificación del tejido también, incluso contiguo, ¿no?, incluso también el comercial, ¿no? Al final vemos que hay multitud de relaciones, ¿no?, que la mejora de un aspecto implica también la mejora de algo más colectivo. Por tanto, en este último sentido, la inclusividad pasa a ser el criterio principal de las decisiones tomadas en el diseño del espacio urbano, tal y como también comentaba Maite, ¿no? Y en último punto, también la proximidad ahora que estamos de lleno como excusa de lo ecosistémico, ¿no? Y en este sentido, haciendo guiños a compañeros y amigos biólogos, pues también la creciente incorporación de los servicios ecosistémicos en la ciudad, ¿no? Puede ser un motivo para acercar actividades lúdicas a este sector de edad, ¿no?, un sector más longevo. En este sentido, por ejemplo, las experiencias actuales, los huertos urbanos o ubicación de aulas incluso de naturaleza, ¿no?, en parques, en este soporte de la ciudad, que es la calle, ¿no?, aportan un grado más de complejidad y de salud en el programa de equipamientos, ¿no? La ubicación de equipamientos de proximidad debe estar en coherencia con la calle, con los itinerarios saludables ya mencionados pues anteriormente, ¿no? Este sería un poco estos 4 puntos principales sobre los cuales hemos basado el trabajo con María. Perfecto, Ramón, muy bien, gracias. Has tocado cantidad de puntos, algunos muy calientes en estos momentos, ¿eh? Todo este coexistir entre el espacio público para la gente y los vehículos es un momento candente en estos momentos. Al menos aquí en Barcelona, y yo diría que en Madrid también, en las grandes ciudades. Le toca el turno ahora a Pere Serra Armengual. Él es arquitecto también por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo de Innovación, Gestión del Conocimiento y Documentación del Instituto Catalán del Sol, director ejecutivo del ARI de la Ciudad Bella de Barcelona, en su momento director de la Oficina de Remodelación de Barrios del Incasol, en su momento consejero delegado de Reusa, empresa pública de la Generalitat, coordinador de remodelación de barrios en el Incasol y ha asumido responsabilidades tanto en el Colegio de Arquitectos de Cataluña como secretario en Barcelona y también del propio colegio para toda Cataluña. En todo caso, es un honor también, Pere, tenerte aquí con nosotros. A ti te tocaría el urbanismo, la vivienda y los equipamientos, cuando quieras. Bueno, me añado, al ser el último, al agradecimiento y reconocimiento a la Fundación por la invitación que nos habéis hecho. La verdad es que ha sido un placer participar de este equipo y como viejo del equipo puedo decir que me he sentido rejuvenecer y realmente por mi experiencia en lo que son barrios vulnerables a lo largo de muchos años, pues hemos conectado muy bien, especialmente con Maite, en lo que se trata en los aspectos sociales del cambio de las personas y tanto con María como con Ramón en los temas de la importancia del planeamiento y del espacio público. Por lo tanto, he aprendido, lo cual a una cierta edad siempre es una ventaja. Gracias, mi reconocimiento. Voy a intentar ser breve, cosa que en mí no es habitual, y lo que intento es girar el punto de vista, es decir, ver la vivienda desde las personas. Es decir,
¿qué es para una persona la propia vivienda? En una ciudad que cuida, ¿qué es para el cuidador y para el cuidado? Para la persona que cuida y para la persona que es cuidada, ¿qué es la vivienda? ¿Cuáles son los aspectos centrales que además ha puesto de relieve la COVID? Y para mí son 4. La vivienda como bien patrimonial. 1. El 2. La vivienda como espacio identitario y relacional, que configura la identidad de la persona y la relaciona. 3. La vivienda polifuncional, algo que sirve para alguna cosa más que para dormir. Y 4. La vivienda como una célula de la red de los servicios públicos, no como algo independiente de los servicios públicos, como si la persona con los servicios públicos no tuviera nada que ver la vivienda. Voy a intentar sintetizar estas 4 ideas muy rápidamente. Que la vivienda es un derecho, lo sabemos, que lo dice la Constitución española, que lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, pero en realidad también es un bien patrimonial. Y esto, en nuestro contexto de una gran inhibición del poder público, ha quedado sometida la vivienda a las leyes del mercado libre. Y esto ha traído muchas consecuencias. A principios del siglo XX existía el casero. La mayor parte de gente en las ciudades vivía de alquiler. Es decir, la vivienda era un bien de uso y el negocio inmobiliario era un negocio patrimonial de renta. Y esto a lo largo del siglo XX se convierte en un bien patrimonial de intercambio. Y aparece el profesional inmobiliario, no el casero, que sustituye al casero. Y aparece el valor de la plusvalía, y por lo tanto de la especulación, y por lo tanto del incremento de valor. Y esto altera totalmente todas las reglas del juego. Este es el gran pecado en materia de vivienda del siglo XX. Esto ponen cuando la crisis del 2008 inmobiliaria llega, el mundo se hunde. Los bienes patrimoniales se desvalorizan de pronto, todo el mundo está hipotecado, todo el mundo debe más de lo que puede pagar. Y de golpe se encuentra que el sector público, en nuestro sector mediterráneo, no tiene soluciones para dar respuesta a ese derecho y a esa necesidad de alojamiento. No hay vivienda pública de alquiler. La hay en Austria, la hay en Holanda, no la hay en absoluto en los países mediterráneos. Y entonces se genera un efecto de brecha social mucho más acentuado por aquel paradigma de la vivienda en propiedad, del valor patrimonial de la vivienda en el que habíamos ido viviendo durante todo el siglo XX. La crisis de la COVID pone además, remacha esta brecha. ¿Por qué? Porque cuando nos encierran en nuestras casas, aquellos que ya vivían en situaciones precarias están mucho más precarizados que las familias que no vivían en estas situaciones precarias de vivienda. Por lo tanto, incide en el modelo de vivienda en propiedad paradigmático del siglo XX, la brecha de la COVID incide en ensanchar todavía más las diferencias de salud psíquica, de salud física, de educación entre las diferentes familias y las diferentes situaciones. ¿Qué supone esto? Pues la necesidad de cambiar los modelos de tenencia. A ver, pensar que ahora lo vamos a arreglar haciendo viviendas de alquiler desde el sector público, bueno, tardaremos unos 50 años en ponernos al nivel de otros países europeos de referencia. No, es una solución a largo plazo. Que no quiere decir que no lo debamos hacer, lo deben hacer las administraciones. Debe haber un parque público de alquiler muy importante, pero debemos hacer otras cosas. Debemos impulsar leyes de alquiler, que ya se ve que es muy complicado, porque a las pruebas del Congreso de España me remito, y de las dificultades de sacar leyes de vivienda y de las apelaciones al Tribunal Constitucional cada vez que cualquier autonomía regula materias de vivienda, y esas fuerzas del mercado que se resisten a perder esos espacios de negocio de los que han sido dueños. Pero tenemos que empezar a trabajar el co-living, familias que conviven con elementos comunes, el cooperativismo, impulsar las empresas con ánimo de lucro moderado, que son aquellas a las que les podemos ceder suelo para que arbitren soluciones, y buscar soluciones rápidas para que el mercado de capitales nobles, por decirlo de alguna forma, entre en las soluciones a la vivienda, a toda esa enorme cantidad de población que ha quedado fuera del mercado. Por lo tanto, bien patrimonial, primer concepto de la vivienda y que ha supuesto la COVID. Segundo, la vivienda como un espacio que define la propia identidad. Mirad, para los más vulnerables especialmente, la vivienda es el lugar de los recuerdos, el almacén de las referencias y los tesoros personales. Es su santuario.
Y no es verdad que cuando uno es viejo necesite menos espacio. Esa es una de las mentiras más grandes que los fondos de inversiones han vendido a la población. No es verdad. Porque cuando tú quieres conservar tus referencias y tu identidad, necesitas ese espacio que te ha acompañado por lo menos en el último trecho de tu vida. Además, es desde la vivienda donde nos relacionamos. Nos relacionamos con los vecinos, nos relacionamos con los comercios del barrio, nos relacionamos con las organizaciones sociales, con las asociaciones y con los servicios que necesitamos. La COVID-19 ha puesto en valor esta red de relación que ha protegido a las personas vulnerables mayores a lo largo de los meses largos de confinamiento. ¿Cuántas personas solas han sido atendidas por esta red de relaciones vecinales, de relaciones de proximidad? Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la lección? Tenemos que defender el derecho de las personas a mantener sus referencias toda la vida mientras lo deseen. Debemos defender a las personas respecto de esos intereses de los nuevos negocios patrimoniales, de los vitalicios, de los modelos de cómo voy a utilizar, recuperar, encontrar el negocio en esos bienes capitales de la vivienda para salvaguardar a estas familias que tienen además la presión de sus herencias, de sus hijos, de estos negocios inmobiliarios que yo califico de espurios. En tercer lugar, la vivienda es algo más que un lugar donde dormir y esto todos lo hemos probado. Es un lugar ahora no solo donde dormir, es también donde vivir, donde trabajar, donde relacionarse, donde cultivarse, donde leer, donde escuchar música, donde hacer muchísimas cosas. Y hacerlo además, si no vives solo, con los que conviven contigo. Las familias con hijos además han aprendido lo que supone convivir con niños que van a escuela telemáticamente. Ha sido, bueno, pues yo pienso que ha sido un problema, pero ha sido de una riqueza extraordinaria. Y hemos descubierto devolver nuestras viviendas. Las hemos redescubierto, porque solo íbamos a dormir. Y hemos valorado cosas que antes no valorábamos. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en que las tipologías de vivienda deben ser nuevas. Debemos cambiar las normas, debemos cambiar las condiciones de habitabilidad. Se ha acabado el modelo Núñez y Navarro, perdonad los que no sois de Barcelona, es el antiguo gran promotor de la mayoría de pisos de 3 dormitorios, comedor, estar, cocina, baño y aseo. Se ha acabado. Es decir, los espacios deben ser mucho más flexibles, deben ser mucho más compartibles, deben ser mucho más ricos, deben ser mucho más multipolifuncionales. Y por lo tanto tenemos que legislar. No podemos ser la sociedad, los ciudadanos, no podemos ser prisioneros de normas que solo son controladoras y que nos intentan uniformar a necesidades absolutamente cambiantes y diferentes. Y por último, la vivienda es una célula de una red de servicios. Hay una idea que en las reuniones del grupo de trabajo a mí me impresionó, fue de Ramón, precisamente, el que saltó la chispa y luego la trabajamos un poco, es, oiga, la vivienda forma parte del CAP, por ejemplo, del centro de asistencia primaria. Es decir, la persona, cuando no puede desplazarse al CAP, que el CAP se desplaza a la vivienda. Y quien dice el CAP dice el rehabilitador, y dice el servicio de la seguridad social, y dice cualquier otro servicio que las personas necesiten. La vivienda forma parte de unas células con sus equipamientos de proximidad. En esa ciudad ideal de los 15 minutos, en la que por proximidad todos debemos estar cerca de nuestros servicios y de nuestras necesidades, la vivienda no es algo aislado. El ciudadano no tiene la vivienda y los servicios. La vivienda forma parte de los servicios. Por lo tanto, tenemos que cambiar la mentalidad del concepto de servicio público. El servicio público también debe ir a domicilio. Si va a Amazon, ¿por qué no va a ir los servicios públicos de las administraciones públicas? Y esto es un cambio cultural absolutamente revolucionario. Y este es imprescindible si queremos mantener personas dignas, cuidadas dignamente en una ciudad que cuida. Se han acabado los contenedores de los problemas. No podemos agrupar a la gente en edificios para jóvenes y solo para jóvenes, edificios para viejos y solo para viejos, edificios para parejas con hijos y solo para parejas con hijos. Tener la ciudad, igual que el urbanismo, se ha acabado el zoning. No hay zonas industriales, zonas residenciales, zonas comerciales, sino que todo debe ser ciudad. Los edificios, las viviendas, todo debe ser multigeneracional, multifuncional
y de una inclusividad absoluta. Nos necesitamos los unos a los otros y debemos, sin demonizar a las residencias, que también cumplen su función, pero no debe ser la solución a los problemas que la sociedad y la administración no hemos sabido resolver. Y no sé si me he pasado de tiempo, lo siento, Joan. Perfecto, Pera, muy bien, muy rico y además cantidad de elementos has puesto encima de la mesa que seguro que hacen reflexionar a más de uno, empezando por mí, ¿no? Si os parece, empezamos un conjunto de preguntas. Intentar ser escuetos, a ver si las podemos hacer todas, y si no, si nos hemos de pasar del tiempo, que no sean más de 4 o 5 minutos. La primera para Luis. Habéis hablado de formación continuada en valores cívicos y en pacto cívico. ¿Los valores cívicos para qué? ¿No? ¿Sobre qué bases hacemos esto que llamáis de valores cívicos? La pregunta, yo diría que la habéis respuesto vosotros, la respondido vosotros a lo largo de estos 10 sesiones de webinars. Todos, dentro de su especialidad, habéis hablado de la ciudad, con el adjetivo de ciudad cuidadora, ¿no? Pero todos habéis mostrado un interés profundo sobre esa misma ciudad. Yo diría que el hecho de interesarse por la ciudad implica o tiene que tener consecuencias sobre la comunidad que vive en esa ciudad. El hecho de reforzar la comunidad, el hecho de fortalecer esa comunidad, cohesionar esa comunidad, cualquier estrategia, cualquier acción que vaya en esa dirección, creo que es el gran objetivo. El problema no es tanto de modelos, sino de comunidad que se siente copartícipe, de comunidad que se siente interpelada por la ciudad, comunidad que participa de la acción de la comunidad. Por tanto, la educación en valores cívicos entiendo yo que van en esa dirección. Fortalecer la propia comunidad para que la comunidad no tan solo sea receptora, cosa que se ha vendido en los últimos años, sino que sea partícipe, es decir, no tan solo receptora de servicios, sino también copartícipe en el mantenimiento, en la definición, la conservación, lo que sea de esa misma ciudad. Por tanto, educar en valores cívicos tiene ese sentido de fortalecimiento de una comunidad determinada. Y para mí esto es determinante. Todos mis compañeros han hablado de una manera o de otra en esa dirección. Y creo que aquí hay que insistir sobre esa necesidad de fortalecer la comunidad o comunidades que conviven dentro de la ciudad. ¿Un pacto cívico para qué? Pues precisamente para lo mismo, en el sentido de que es bueno tener una comunidad cohesionada, fuerte, que se siente implicada y comprometida con la ciudad, pero hay que construir alrededor de esa visión o de ese fortalecimiento como comunidad un pacto, un contrato que nos marque una dirección. Y ahí pues intervienen, digamos, los poderes políticos que tienen la responsabilidad y han de tener la audacia y la valentía de poder liderar un proceso de esta naturaleza. Pero el pacto va ligado a una comunidad que comparte ese pacto, una comunidad que participa de la definición de ese pacto. Por tanto, valores cívicos ¿para qué? Para fortalecer la comunidad. Una comunidad fortalecida, cohesionada, ¿para qué? Para construir un modelo o un pacto cívico que nos lleve a lo que vosotros comentáis y que hemos comentado, ciudad que cuida. Perfecto, Luis. Perfecto, muy claro. Para María y para Maite, si quiere, habláis de urbanismo participativo, hecho desde abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto? Porque yo siempre digo que lo que decís es sensacional, pero luego hay que materializarlo, ¿no? ¿Qué camino hay que transitar o hay que potenciar, ¿no? ¿Cómo se logra este urbanismo participativo? Para hablar de urbanismo participativo, a nuestro entender, debería basarse un poco en el principio de honestidad por parte de los que intervienen, la ciudadanía individual o asociada y la administración, vinculado también con este crecimiento de la comunidad y pacto cívico al que acaba de aludir Luis. Debe definirse y comunicarse de antemano los objetivos del proceso de participación, es decir, hasta qué punto el resultado de lo debatido tendrá incidencia en el proyecto sobre el cual se debate, y este puede ser de cualquier dimensión o escala o temática. ¿Se trata de un proceso deliberativo? ¿Se trata de un proceso de co-creación? ¿O se trata simplemente de informar sobre una decisión que ya se ha tomado a priori, en cuyo caso no se trataría de un urbanismo participativo? Así que creemos que en este camino a transitar deberíamos, primero de todo, acercar el lenguaje, es decir, deberíamos acordar el significado de los conceptos más importantes que se van a utilizar, ya que así evitamos malos entendidos y desconfianza.
Creemos que también debemos realizar los procesos de participación en el inicio, es decir, consensuar el diagnóstico y consensuar los objetivos es clave cuando estamos debatiendo cómo queremos que sea nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro espacio de referencia, por ejemplo, una calle, una plaza, un nuevo barrio, ya que nadie conoce más ese entorno que las personas que desarrollan su vida cotidiana en él. Por tanto, son los mejores y las mejores interlocutores. Y finalmente, las personas deben conocer el resultado de ese proceso, es decir, han participado en un proceso y deben saber qué resultado ha tenido y cómo se va implementando el plan y proyecto o las decisiones que se han tomado. Es lo que nosotros llamamos la fase de retorno. Mi experiencia de esta manera, se crea confianza, se avanza hacia ese compromiso colectivo del que hemos hablado y se evita la sensación de frustración que podemos tener cualquier persona cuando el resultado final de aquello en lo que hemos participado es diferente de aquello que habíamos pensado o de nuestra postura inicial. Ahora bien, si lo que pretendemos es hablar de urbanismo participativo en una ciudad que cuida, y hablamos de planificar esos entornos urbanos y esos hábitats en los que hemos dicho que se fomentan las relaciones sociales y la participación de las personas. Y por tanto, para reflexionar sobre cómo queremos que sea la ciudad cuidadora, es muy imprescindible contar con personas de todas las edades, ya lo hemos comentado anteriormente, en toda su diversidad de procedencia, de situación, y también con las más vulnerables, teniendo en cuenta que en este caso deberemos ser nosotros los que nos acerquemos a ellos para favorecer que nos den su opinión, que participen, que nos ayuden a definir esta ciudad que cuida. También creemos que es imprescindible utilizar metodologías innovadoras para adaptarse a esa diversidad de personas y para hacerlo con equidad, es decir, simultanear todo tipo de acciones, ya sean debates, talleres y, por supuesto, el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, si pretendemos que también las personas jóvenes y de cualquier edad participen. Y para finalizar, no puedo evitar decir lo siguiente. Desde hace siglos la ciudad se ha planificado, se ha construido, se ha habitado siempre desde la perspectiva de políticos, técnicos, empresarios, sin contar con la perspectiva de las mujeres, aun siendo las mujeres las que utilizamos el espacio público y el hábitat de una forma más amplia y aquellas que nos responsabilizamos en gran parte de los cuidados. Por tanto, la ciudad que cuida, la que busca la equidad, la que pretende visibilizar el cuidado, deberá tomar la perspectiva y la vivencia que las mujeres tienen del espacio público como la fuente fundamental del conocimiento en las decisiones urbanas que deba tomar. Perfecto, María, muy claro, muy claro. Maite, la pandemia está claro que ha puesto de manifiesto que todo lo que es el contacto, la proximidad, la relación social son necesidades básicas, ¿no? Para la vida de las personas en sociedad. ¿Qué aportación da o puede dar el urbanismo en respuesta a estas necesidades de relación? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente puede ser fácil o dificultar las relaciones sociales. ¿Cuándo es facilitador? Pues si es un urbanismo que tiene en cuenta la accesibilidad, por ejemplo, tanto física para problemas de movilidad como cognitiva. Son dos aspectos fundamentales para que el uso de los espacios y de los edificios públicos y equipamientos de los que hablaba Ramón, si no son accesibles, difícilmente van a ni cuidar ni facilitar esas relaciones sociales diversas, ¿no? Otra manera de facilitarlo es lo que comentaba al principio de los espacios de convivencia, ¿no? Que sean abiertos para que esas relaciones sociales que se cultivan y que se van estableciendo pues sean más amplias y sean diversas. Es lo que comentaba antes, es distinto ver un barrio todo con urbanizaciones hacia adentro. Se establecen un tipo de relaciones que pueden estar bien también, pero son más limitadas. En cambio, si es un barrio con los parques hacia afuera, las plazas hacia afuera, no solo estamos ampliando las relaciones, las estamos haciendo más diversas, sino que también lo que decía al principio y que a mí me gustó tanto cuando
lo visualicé, ¿no? Que es esa visibilizar, que es lo que queremos visibilizar, ¿no? Una calle con un banco y un montón de coches que no dan ganas de sentarse, o una calle más pacificada de coches con varios bancos donde poder sentarse y charlar un rato, a la sombra, por ejemplo, ¿no? No solo estamos cultivando las relaciones, sino que estamos visibilizando que ese crear comunidad, que hablaba Lluís también, es importante y que le damos valor, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con crear comunidad, establecer relaciones diversas y esa interdependencia de la que también hablábamos, es cuidado al final, ¿no? Perfecto. Bien, María, muy bien. Ahí, Maite. Espera, el modelo de gobernanza que ya habéis tocado, ¿no? Como un elemento clave para desarrollar o para desplegar cualquier modelo, ¿no? ¿Cómo debe afrontarse en la gobernanza lo que podríamos llamar de esta ciudad que hablabas del siglo XXI? Bueno, ¿cuántas horas tengo? No, tienes 4 minutos máximo. No, no quiero decir que claro, la gobernanza es la clave de todo al final. Es decir, cómo se organiza, cómo se gestiona, cómo funciona. Yo creo que el sector público tiene 3 papeles en la ciudad. El de nuestras intervenciones se deduce que primero es legislar, hacer normativa, hacer leyes, es decir, ordenar. Lo segundo es construir, organizar, inaugurar, poner en marcha. Y lo tercero, de lo que no se habla nunca, 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 porque no da rendimientos políticos, comunicativos y de imagen, es gestionar y mantener. La buena gobernanza está y se centra en el gestionar y en el mantener. Una ciudad que cuida es, sobre todo, una ciudad que gestiona y mantiene viva la cultura del cuidado. Es decir, si no gestionas, si no mantienes esa cultura de cómo cuidar a los demás, no estás haciendo una ciudad cuidadora. Damos por supuesto que los cambios legislativos son posibles. Los damos por supuesto, aunque son difíciles. Y las pruebas las tenemos en las crónicas parlamentarias de cualquier parlamento autonómico o estatal de cada día. Pero son posibles. De hecho, de tanto en cuanto conseguimos avanzar. Damos por supuesto que los cambios organizativos y constructivos son posibles. De hecho, estamos inaugurando equipamientos y poniendo en marcha planificaciones, programas, etc. Pero al final no damos por supuesto que se gestione y que se gestione bien, que se mantenga y que se mantenga bien. Deberíamos darlo por supuesto porque administrar es eso, ¿no? Administración es administrar. Pues resulta que no, que es la parte compleja. Y entonces la sociedad civil es la que cumple muchas veces un papel de suplencia, subrogándose muchas de las responsabilidades que el sector público no llega a cumplir con eficiencia y eficacia porque no comunica, porque no viste, porque no... Esto lo deberíamos revisar. Debería haber como un catálogo, un corpus de buenas prácticas transversales en la gestión de la ciudad, que afecte a todos los servicios que reciben las personas, a la vivienda, a la salud, a la asistencia social, a la seguridad, a los suministros. Ramón ha hablado al hablar de equipamientos, por ejemplo, de algo muy importante. Concentremos los equipamientos en un mismo edificio y no hagamos que la gente se tenga que trasladar a diferentes lugares para hacer sus gestiones habituales, ordinarias y periódicas. Esta es una buena práctica. Pero esa buena práctica debería ser normal. Debería formar parte de nuestro corpus intelectual y de nuestro día a día. Desgraciadamente ahí hay mucho camino por recorrer. Perfecto. Muchísimas gracias. Espera. Para Ramón Sisó, habláis también de ciudad que cuida como una ciudad abierta. ¿Por qué no amplías este concepto? ¿Qué queréis decir con una ciudad abierta? Difícil. Bueno, seguramente son muchos los atributos que se han sucedido, ¿no? Alrededor de lo que es una ciudad abierta. Leía, bueno, seguramente tenemos en mente al sociólogo Richard Sennett, ¿no? Que hablaba de una ciudad en continua evolución, ¿no? Inestable, que trabajaba continuamente con el contexto, que también daba un valor especial a los límites entre barrios, ¿no? Entre barrios o entre espacio, digámoslo así, edificado y espacio libre, ¿no? Y también que en el límite estaba la propia solución en muchos casos, ¿no?
Y también es aquella que incorporaba en su propio diseño, ¿no?, la capacidad de ser incluso inacabada, ¿no? En lo inacabado está lo potencialmente posible y donde, por tanto, puede participar la ciudadanía. Era parte, ¿no?, me acuerdo del corpus de atributos de lo que era para él ciudad abierta, ¿no? Ahora también es verdad que cómo integrar todos estos buenos atributos a un planeamiento existente que tiene unos tempos, que tiene unas normas urbanísticas muy marcadas y que también a veces nos pasa que la reflexión, ponemos el caso en un espacio público, la reflexión o su dibujo dista mucho temporalmente a su finalización, ¿no? Cuando se acaba construyendo pasa un periodo de tiempo, ¿por qué no?, bastante notable. Y esto sucede en el espacio público como en la consolidación de un barrio, desde que se construye a realmente se produce la idea de barrio en sus habitantes, es decir, que se lo sienten suyo, se lo apropian, ¿no? Hay apego, podríamos decirlo, ¿no? Es difícil, por tanto cabe pensar que si el espacio público es el espacio de acuerdo, de consenso, deberíamos ser capaces de buscar los medios más directos para participar también en su conocimiento, ¿no? Hacer pedagogía de la propia ciudad, ¿no? Esto es muy importante, conocer. Para participar también hay que conocer, ¿no? Por tanto, construir y difundir este conocimiento, que significa construir y difundir, dicho de otro modo, significa participar y incluir, inclusión, ¿no? Por un lado, y finalmente, también lo que decía también Pera, ¿no? La mejora de su gestión, ¿no? También es la acción ágil, ¿no? En la medida de la relevancia de los cambios, ¿no? Intentar amoldar cambios, digamos, más transitorios a una mayor agilidad de la relación entre la ciudadanía y la administración. A cambios que son más estructurales, de más largo recorrido, bueno, aquí los mecanismos serán distintos, ¿no? Entendido que cualquier transformación necesita tiempo y como decía, hasta que esta transformación llegue al imaginario del ciudadano, en según qué casos, pues la ciudad requiere su tiempo, ¿no? No es un fast food, ¿no? Es slow food, pero por tanto, en una ciudad, digámoslo así, abierta, en una ciudad inacabada, en espacios vacantes, en la recuperación del espacio, de piezas y solares, por ejemplo, todavía vacantes o edificios patrimoniales que no tienen uso, hay mucho camino por recorrer. Estamos hablando de la gestión del mientras tanto de muchas cosas, ¿no? En este mientras tanto es parte de esta potencialidad y yo creo parte de la virtud de lo que puede ser una ciudad abierta y convertirse en un lugar de participación, ¿no? De elaboración. Y de esto tenemos ejemplos. Aquí en Barcelona tenemos ejemplos, ¿no? En la colonia Batlló, ¿no? Cómo se monta de unas naves industriales, se acaba montando una biblioteca y aquí ha trascendido a un equipamiento importante, ¿no? Surgido de una participación, de un compromiso, digamos, comunitario, casi personal, ¿no? Quiero decir, esto es la ciudad abierta y una ciudad activa, viva, mentalmente hablando, ¿no? Sea como fuera, para ellos es ineludible la participación, administración y ciudadanía siempre, ¿no? Y comentábamos, ¿no?, que decíamos un acuerdo, un consenso, una construcción de una pedagogía, ¿no? Sería principalmente esto. Perfecto. Muy claro. Una última pregunta y luego Luis concluye con el tema que eso que hicimos el decálogo, ¿no? La pregunta, en principio para María, pero contestar quien queráis, ¿eh? María, el tema de la movilidad, ¿sabéis que está encima de la mesa de las ciudades? Habláis de movilidad a medida o a la medida de las personas en una ciudad segura. En este escenario, ¿cómo veis la relación entre lo que es el transporte público y el privado? ¿Cuáles son los límites que no deberíamos franquear? ¿Cómo coexistimos para que podamos, pues, andar bien por la calle, pero que podamos desplazarnos sin las dificultades que a veces encontramos? Bueno, antes yo os hablaba como de la idea de que en el siglo XXI lo que debe moverse rápido es la información, ¿no? Y es justo esa eficiencia en el acceso a información que hace deseable que las personas movamos nuestro foco de hacer más cosas más rápidamente, aquello que es necesario para favorecer nuestro bienestar, ¿no? Entonces, para promover una movilidad a la medida de las personas en una ciudad que cuida, creemos que es imprescindible devolver espacio urbano a las personas. Y eso solo vamos a poder hacerlo en detrimento del vehículo privado. Es decir, se debe priorizar a las personas
que van a pie en el diseño de los espacios públicos para favorecer recorridos continuos, no fragmentados, como hemos dicho antes, bien señalizados e iluminados, que favorezcan la conexión a pie de nuestro hábitat, de nuestra vivienda, con el resto de aquellas actividades que hacemos de manera cotidiana, con esa calle como equipamiento, esos equipamientos que vienen a buscarnos si los necesitamos hacia nuestra casa. Lo que hemos denominado un poco la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Por tanto, en esos espacios urbanos, en esas calles, deben convivir de forma segura diferentes modos de movilidad, los que denominaríamos baja en emisiones, es decir, transporte público en superficie, peatones, bicicletas, patinetes, de tal manera que se favorezca o facilite el uso combinado de uno u otro modo en los desplazamientos que hacemos de manera cotidiana. Esa es la única manera, creemos, o es una buena manera para conseguir que esa manera de desplazarse sea más eficiente y menos estresante que ir todo el día con el coche de un sitio para otro en nuestros múltiples desplazamientos. Para hacer posible esa convivencia y simultaneidad de modos de transporte en un mismo espacio físico, la red de transporte público y esos espacios que destinamos a la movilidad deben de configurar una red que sea continua, estructurada, que garantice la accesibilidad física y cognitiva de las personas, como comentaba Maite, ¿no? Y esos caminos seguros desde la vivienda hacia el transporte público. Y en esto creemos que es muy importante la señalización, algo tan sencillo como que podamos leer fácilmente el espacio público y la red de transporte. A veces simplemente no cambiamos nuestros hábitos porque no sabemos cuáles son las alternativas y disponemos de mucha información, pero a veces es difícilmente legible. Por tanto, en tanto que esos espacios, esas plazas, calles, parques, esos entornos de los equipamientos, esos espacios límites difusos entre la vivienda y la calle, o entre la ciudad y su entorno natural, de los que hablaban tanto Ramón como Pera, tienen un papel muy necesario y primordial para fomentar las relaciones sociales y de participación de los que hablábamos. Por tanto, la única manera de conseguir que haya esta simultaneidad de usos a lo largo del día en los diferentes espacios, que haya esta riqueza, que haya esta manera de conseguir que la ciudad finalmente sea una ciudad abierta en el sentido que también ha explicado Ramón, ¿no? En el cual somos capaces de identificar las barreras, somos capaces de ver aquellas barreras físicas de la ciudad, pero nos cuesta ver aquellas barreras que son más la discriminación, la desigualdad, la falta de cohesión social. Por eso necesitamos siempre pensar en planificar nuestros espacios para favorecer la creación de estas redes de relación y apoyo mutuo de las que hemos hablado, que tan importantes han sido y deben ser a partir de ahora, no solamente para los colectivos más frágiles, sino para favorecer la convivencia de todas las personas y de la ciudadanía en estos espacios de relación y para visibilizar, como hemos dicho, los cuidados en el espacio público. Perfecto. Bueno, yo pienso que se han abierto preguntas y temas como para estar aquí 3 días hablando. La verdad es que ha sido muy interesante. Y por lo tanto, de entrada y antes de acabar, muchas gracias a todos, ¿eh? Pero Luis, te tocaría a ti hacer lo que hacemos en cada uno de los webinars que hemos hecho hasta ahora. Oye, ¿qué aspectos desde esta óptica que es la vuestra, del urbanismo y el hábitat, pensáis que tiene que tener en consideración los básicos, ¿no? Para que una ciudad se sitúe en el camino de ser una ciudad que cuida? Tu turno, Luis. Intentaré ser lo más breve posible. Intentando una aclaración. El decálogo que he preparado está desequilibrado, en el sentido de que he primado más aquellos aspectos organizativos, legislativos y que hacen referencia a la comunidad que a los que son propiamente modelo urbano. Lo he hecho expresamente, es decir, no es una casualidad, y lo he hecho expresamente, y espero que mis compañeros me lo perdonen, en el sentido de que en el debate urbanístico prima más la reflexión sobre el modelo que la reflexión sobre los mecanismos, las herramientas necesarias para implementar ese modelo. Por lo tanto, de entrada, de los 10, 6 me parece que son, están orientadas a lo que es la comunidad, lo que es la organización y lo que es la legislación, y 4 estarían orientados a lo que es el modelo.
Dicho esto, pues el primer punto, de alguna manera, todos se han dicho a lo largo de esta jornada, pero el primero, digamos que necesitamos, como es obvio y como es imprescindible, una comunidad fuerte, con un alto sentido de permanencia, cohesionada, comprometida y responsable con lo público. Esto para mí está en el origen de conseguir esa ciudad que cuida, de la que estamos hablando, de la que se ha hablado hasta ahora y que vais a seguir hablando hasta octubre. Evidentemente que es un punto que es difícil de gestionar. Ahí está la complejidad de la cosa. Pero, por difícil que sea, es un punto en el cual tiene que incidir, se tiene que trabajar, se tiene que incentivar por parte de todos los que estamos interesados en la ciudad y que, por lo que se ha visto en este webinar han sido todos los que han colaborado hasta ahora. El segundo, necesitamos una comunidad, una clase política que sea capaz de incentivar, potenciar, dar cohesión y fomentar el compromiso de esa comunidad. El compromiso no sale solo, hay que trabajarlo, por autoconciencia o por trabajo participativo o trabajo educativo. En ese punto la participación, evidentemente, que es un gran elemento, un elemento básico para fomentar esa implicación de la comunidad. El tercero sería, a partir de esa implicación de la comunidad, construir un pacto cívico. Esto también es, para nuestro modo de entender, es imprescindible. Debemos poder definir, diseñar hacia dónde queremos ir para poder participar con la comunidad de ese objetivo. Si no sabemos dónde vamos, difícilmente podremos poner las herramientas necesarias para conseguir llegar a donde queremos llegar. Por tanto, el pacto cívico es el acuerdo, es el compromiso, es el contrato entre la comunidad para mostrar un camino y construir a través de ese camino los distintos elementos que nos han de llevar al objetivo común. Un pacto que ha de estar hecho entre todos. Esto es fundamental. No es un pacto que va de arriba a abajo, sino que básicamente ha de ser de abajo hacia arriba. Esto es importante. Es un pacto que ha de tener largo recorrido. Segundo aspecto interesante y para mí básico. No es un pacto a corto plazo, sino a largo plazo. Y eso, aquí entraría todo el debate sobre los plazos electorales y la posibilidad que dentro de una legislatura se puedan resolver aspectos que tienen una duración y una enjundia que va mucho más allá de los 4 años de rigor. Y sobre todo que ha de estar impulsado por una clase política que ha de tener la audacia y valentía para proponerlo, aprobarlo y desarrollarlo, que no es poca cosa. El cuarto punto, pues, necesitamos una gobernanza. Esto lo hemos repetido en distintos momentos de esta ponencia. Una gobernanza que es una nueva manera de gestionar lo público y esto nos gustará más o menos, pero es imprescindible. Para poder construir la ciudad que cuida necesitamos un conjunto de herramientas y la gobernanza es una herramienta diseñadas, adaptadas a ese objetivo común que es la ciudad que cuida. Y ahí nos conecta con el quinto punto. Las leyes y las normas también han de alinearse con ese objetivo. No podemos estar con normas y leyes más pensadas para la construcción y el crecimiento de la ciudad que para su resiliencia y su sostenibilidad. El sexto punto, pues lo he comentado en la presentación. Las ciudades, los municipios se han de adaptar también desde el punto de vista organizativo a los retos de la ciudad del siglo XXI. Los mecanismos organizativos de los municipios no dejan de ser una herencia de una ciudad de hace 100 años. Con esa herencia difícilmente iremos a donde queremos ir. Por tanto, hay también un esfuerzo necesario por parte de los municipios para actualizar, modernizar sus estructuras y adaptarse a lo que necesita la ciudad de este siglo XXI que hablamos. Y aquí empiezan las 4 cosas que van relacionadas con el modelo urbano. Pues la ciudad que cuida pues, ha de ser resiliente y sostenible.
Resiliente, ¿para qué? Pues para hacer frente a todos los retos que se nos han de presentar, y solamente con que pensemos en el cambio climático, la pandemia y la crisis energética nos podemos hacer una idea de cuántas cosas pueden empezar a llegar sin que tengamos noticias de la forma, la intensidad en que llegarán. Ha de ser sostenible, evidentemente, tanto desde el punto de vista social, medioambiental como económico, y en una ecuación que los integre, esos tres aspectos, y los armonice. No es fácil, pero hay que hacerlo. El octavo, pues una nueva ciudad pues, que ha de ser abierta, inclusiva y adaptable, ya lo hemos comentado. Estar pensada a la medida de las personas, lo hemos comentado, tanto para los espacios públicos como para la movilidad y los servicios urbanos, también lo hemos comentado. Y el último aspecto, pues una ciudad segura para todos y en todo momento. Y como coda final, pues repetir una cosa que he comentado. Saber qué ciudad queremos es importante. Pero lo que es no menos importante es tener las herramientas necesarias para construirla y mantenerla. El debate sobre el modelo es básico, pero la adecuación y adaptación de las herramientas que hoy disponemos es imprescindible para asegurar el buen fin de toda esa reflexión sobre el modelo urbano. Perfecto. Y gracias. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias a Luis Berenguer, a Maite Pozo, a María Salinas, a Ramón Sisó y a Pere Serra. Ha sido un honor y un placer haber estado con vosotros esta tarde. Llevamos 10 minutos de más. Los 70 se han convertido en 80, pero en todo caso ha valido la pena y seguro que hubiera dado de sí para 2 sesiones como mínimo más de las que hemos hecho hoy. En todo caso, agradecer a todos los que han asistido hoy a este webinar y anunciar que dentro de 15, no, este caso es un poco más, que el día 6 de abril haremos el número 11, que es la mitad de los que tenemos programados, con el grupo de política municipal, que va a estar muy vinculado a lo que habéis comentado, que es la política municipal de las ciudades que cuidan. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y a vosotros ponentes por haber participado en este debate y por haber participado en ofrecernos pues todas unas reflexiones escritas que pienso que van a enriquecer muchísimo la idea que poco a poco hemos de configurar entre todos de lo que es una ciudad que cuida. Pues hasta la próxima y muchísimas gracias a todos.